¿Por qué crees que tu hijo tiene un comportamiento agresivo? ¿Y qué podrías hacer tú? Nos ha llegado una pregunta de una madre preocupada porque su hijo de 7 años, cuando se enfada, le pega. Cuando un niño ya tiene 7 años, tenemos que valorar por qué nos está pegando. Pueden pasar varias cosas. Primera, puede tener el modelo en casa. ¿Cómo corregimos o cómo nos relacionamos con ese niño? Tenemos que ver si alguna vez o nosotros mismos validamos las collejas, el azote en el culo y demás, porque puede que ellos lo aprendan. También tenemos que tener en cuenta cómo se encuentra emocionalmente el niño. Normalmente nosotros los adultos, cuando estamos depresivos o tenemos ansiedad, tendemos a venirnos abajo, apagarnos y estar más tristes. Sin embargo, los niños, cuando tienen algún tipo de problema emocional, lo exteriorizan a través de la ira y de la agresividad, con lo cual es algo que también tenemos que investigar. Si está bien en el colegio, está teniendo algún problema con los compañeros, con profesores, y también tenemos que ver en casa cómo respondemos a esas patadas o esas agresiones. Normalmente hay veces que los niños aprenden desde muy chiquititos a darnos patadas, a pegar, y cuando son pequeños nos hace gracia. ¡Ay, mira qué bueno que me ha pegado una patada! ¡Vaya genio que tiene! Si eso se va manteniendo y no lo corregimos hasta que llegan pues, a los 6, 7 años, que ya vemos que la patada no nos hace tanta gracia, ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que corregir y dar una alternativa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor debemos decirle: así no, yo me voy a separar, no quiero estar en este momento contigo, cuando te calmes, vuelvo. Se lo diremos de una manera tajante y seria, pero cuando el niño se quiera volver a acercar a nosotros, no debemos actuar con rencor. Ahora no quiero yo, porque entonces lo que hacemos es reforzar su enfado y es probable que nos vuelva a pegar esa patada o ese puñetazo o ese empujón. Lo que tenemos que intentar hacer es, cuando él quiera volverse a acercar, reforzar: así sí me gusta estar contigo, de tal manera que entienda que no nos enfadamos con él como persona, sino que no nos gusta la conducta que está haciendo, la forma que tiene de gestionar su agresividad. Cuando no somos nosotros los que tendemos a corregir a través de las collejas, tenemos que hacer un poco de reflexión y de autocrítica y dejar de hacer ese tipo de conductas. Ahí lo que suele ocurrir es que si nosotros, para corregir o ante algo que no estamos de acuerdo de la conducta del niño, le damos una colleja, él aprende a que cuando no se está de acuerdo con algo, también nos puede dar una patada o dar un empujón, porque es la forma en que ve que nosotros lo hacemos hacia él. Nos llega otra pregunta de una madre preocupada porque su hijo muerde, ha mordido a algún compañero. ¿Qué ocurre? A nosotros como padres eso nos genera bastante angustia cuando nos llega alguna notita del colegio con que nuestro hijo ha mordido. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Cómo gestiona nuestro hijo sus emociones? Si tenemos alguna forma, o ver cómo canaliza pues su emoción, ya sea a positivo, a bien o a enfado. Hay muchos niños que no tienen todavía esa capacidad de regulación por propia maduración y tienden a morder. Entonces tenemos que intentar darles una alternativa, tanto de alegría como de, digamos, de forma de sacar su ira, su agresividad. Darles pues una bola para apretar, el apretar los puños o algo para que eviten el morder. ¿Qué ocurre también otras veces? Desde pequeñitos hay veces que nos hace gracia que muerda, mira qué gracioso, mira qué mordisco, y también nosotros jugamos e interaccionamos con ellos mordiendo. Te voy a morder ese moflete, te voy a morder ese bracito. Tenemos que darnos cuenta que ellos no tienen esa capacidad de autocontrol y de forma de ajustar y de regular el mordisco, con lo cual ellos, cuando intentan acercarse a un amigo que les hace mucha ilusión, creen que a través del mordisco lo pueden hacer
y aprietan pensando que qué bien, estoy emocionado porque voy a contactar con mi amigo. Sin embargo, la otra persona evidentemente lo rechaza. El otro niño pues llora y no gusta. Entonces tenemos que ver de dónde viene ese problema o esa forma de morder. Si es en cuanto a canalizar su emoción, si es por rabia o si es porque lo ha aprendido en un modelo que ha tenido anteriormente, porque en casa sí que somos muy del bocado del moflete. En cualquiera de los casos tenemos que intentar darle una alternativa al niño. Es decir, por ejemplo, si muerde de emoción con los amigos, porque quiere estar con su amigo y le hace mucha ilusión, le tendremos que enseñar a qué te parece si damos abrazos y enseñarle a abrazar a los amigos y nosotros abrazar. Hacerlo en otros momentos en el que, mira, un amigo, vamos a darle un abrazo, pero no el bocado. Cuando es por agresividad, por gestión de la rabia, de la ira, de la frustración, podemos darle una alternativa de puños. Vamos a apretar fuerte los puños en vez de tener que morder. Si tiende a coger algo, podemos darle una pelota para apretar o una almohada para apretar. Y en el caso de que seamos nosotros que tendemos mucho a relacionarnos a través de ese bocado, de ese pellizquito, intentar evitar hacer ese tipo de conductas para que el niño no las normalice. Nos llega otra pregunta de una madre preocupada porque su marido de vez en cuando le da una cachetada a su hijo y nos pregunta qué puede hacer en estos casos. Bueno, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros le damos esa cachetada, ese azote al niño, él aprende que eso es válido. Entonces no nos deba extrañar que a lo mejor en algún momento el niño nos responda a nosotros de la misma manera. Tenemos que intentar evitar pues, ese tipo de acciones para corregir las conductas de los niños, porque al final no funcionan. Y date cuenta de una cosa, pensará, una persona que me quiere también me da, es algo incongruente. Entonces eso, en vez de generarles la sensación de tengo que cambiar o tengo que hacer algo, les genera más bien tristeza y frustración porque no entienden que alguien que les quiera les pueda hacer daño a la vez. ¿Cómo además le podemos hacer ver esto a nuestro marido? Daros cuenta de una cosa, para nosotros un simple cachete, una colleja, es poco, porque nosotros somos grandes y no lo vemos y tampoco lo solemos hacer ni con fuerza ni nada. Pero los niños que son más chiquititos, pues ¿qué pasa? Que sí que lo ven como algo, una mano más grande, de la autoridad. Entonces, aunque parezca para nosotros que es poco, ellos lo ven enorme. Daros cuenta y reflexionar sobre una cosa, que a lo mejor esto lo podemos hacer en pareja, reflexionando entre los dos y poniéndonos en el lugar cuando éramos pequeños. ¿Os acordáis cuando erais pequeños? Las barras de los bares estaban muy altas, ¿vale? Sin embargo, para los adultos no. Lo vemos ahora y decimos, pues si no era eso tan alto. O algún juguete que hayáis tenido que cuando ahora lo tienen vuestros hijos, vosotros pensáis, eso era más grande cuando yo era pequeño. No, era exactamente igual, lo que pasa que ahora lo vemos más chiquitito. Pues con la cachetada o el azote ocurre exactamente lo mismo. Ahora nosotros de mayor lo vemos pequeño, lo vemos sin intensidad, pero el niño lo ve como algo muy agresivo, muy intrusivo, ¿no? Es una mano grande que se me acerca y me hace daño. Y a lo mejor no hace tanto daño, pero verlo desde que papá es el que me da, me genera mucha más ansiedad y parece que me hace más daño que el que realmente me está causando, porque me hace un daño emocional. De esa manera yo creo que si hacéis la comparativa o se lo preguntáis o se lo decís a vuestro marido cómo veía a lo mejor un coche teledirigido cuando era pequeño y cómo lo ve ahora, podemos hacerle ver que aunque él vea o crea que lo da flojito, el niño lo ve como algo fuerte.